les va? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Seguramente coincidimos que la mayor preocupación que hoy tiene el mundo es superar esta pandemia, superar el coronavirus. En todas partes del mundo, desde los líderes hasta los habitantes, los que caminamos la calle, tenemos una preocupación, un único motor y una sola pregunta: ¿cuándo va a terminar esto? Lo cierto es que la pandemia para alguna cosa puede servirnos, y fundamentalmente para pensar o discutir algunos temas. Y lo que está también claro, y la verdad no está del todo mal, es que la problemática medioambiental ha quedado a un costado frente a lo que vivimos. Insisto, urge hablar este tema y no está del todo mal que todo lo socioambiental haya quedado relegado ante esto, ¿no? Lo que sí nos sirve para pensar o alertar de algunas cosas, o al menos en esta pequeñísima introducción que vamos a hacer, porque el tiempo no nos permite, nos parecía durante la semana, mientras trabajábamos este programa, que hay dos puntos, dos temas, dos tópicos que podríamos abordar a partir de lo que es la pandemia. El primero es que sin tanta actividad económica en el mundo cambió para mejor, ¿no? Hay menos gases en la atmósfera, los animales inclusive han habitado algunos rincones que nosotros dejamos, el agua está más cristalina, la emanación de gases ha hecho que se pueda respirar mejor porque hay menos emanación. Bueno, sin la actividad económica como veníamos, y esto nos replantea una vez más qué hacemos con el consumo, cómo estamos parados frente al consumo, la cosa ha mejorado. Se podría hacer una parte positiva, aunque es coyuntural. El mundo tendrá que volver a producir y volverá a producir de acá a un tiempo, pero quizás, y ojalá, nos sirva para pensar cómo producimos, o para qué producimos, o replantearnos nuestros hábitos de consumo. Y hablando de hábitos de consumo, otro tópico, otro tema que podríamos abordar es el tema del uso de plástico, ¿no? Se ha incrementado el uso de plástico, tanto en nuestras casas, porque pedimos compras vía internet y todo viene envuelto en plástico, hasta el delivery de comida te trae todo en plástico. Y bueno, ni que hablar de los efectores de salud, que necesitan utilizar trajes recubiertos de plástico. Lo cierto es que en estos 4 meses hemos aumentado el consumo de plástico de manera exponencial. Un tema que ya era preocupante, que Naciones Unidas el año pasado, en el 2019, cuando hace el informe de medio ambiente, ya decía que era un tema grave y que ahora se va a incrementar su problemática, va a ser mucho más grave, se intensifica este problema. Usted dirá que exageramos. Mire, vamos a ver un video ahora y vamos a ver qué es lo que se encuentra en el fondo de los mares, en el fondo de los océanos. Un grupo de buzos fueron con cámaras y mire cómo está el fondo de las plataformas submarinas. ¿Vio, no? Eso está en el fondo de los mares, en el fondo de los océanos. Usted dirá, y seguramente coincidimos, ¿estos muchachos van a hablar del plástico en la mitad de la pandemia? No es que queremos hablar exclusivamente del plástico en la mitad de la pandemia. El tema es grave y nos servirá para pensar y discutir, por ejemplo, ¿qué hacemos con ese uso del plástico? ¿Qué destino final le damos? Por ahí puede pasar el tema. ¿Qué destino final le damos? Porque va a ser un problema a futuro, sino, y un problema importante. Hoy trajimos aquí al piso del cable algunos trajes que habitualmente se usan a los efectores de salud. Algunos lo usan el personal médico, otros lo usan los enfermos, y la mayoría de sus componentes están compuestos por plástico. En el programa de hoy vamos a ver cuántos kilos de estos plásticos utiliza cada persona infectada.
Y estos sí son plásticos de un solo uso. Una vez terminado, obviamente tienen que desecharse. Insisto, no estamos diciendo que no se use porque hoy por hoy es la única posibilidad para que el virus no salga del efector de salud y vuelva a nuestras comunidades. El tema es qué hacemos con él después. ¿Terminan los océanos y en los mares, como vimos? ¿Terminan la basura? De esto vamos a hablar hoy. Un tema que si no lo abordamos hoy, el problema va a ser a futuro y por eso queremos adelantarnos. Muchos temas, muchas voces en el programa de hoy. En Onda Verde, vinculamos la problemática de la pandemia con el uso de insumos plásticos. ¿Cuánto se necesita hoy de este material para contener la propagación del coronavirus? ¿Y qué consecuencias ambientales traerá aparejada su utilización? El biólogo Alejandro Giraudo, investigador del CONICET, nos explica sobre la interacción de los humanos con la naturaleza y la crisis civilizatoria que vivimos. Con el licenciado Jorge Bianchini, especialista en higiene y seguridad laboral, hablamos sobre los residuos patológicos y la importancia de establecer políticas públicas para su tratamiento. Tendremos como siempre las 3 luces del semáforo con las noticias relevantes de la semana y los recomendados culturales de Juani. Bienvenidos a un nuevo programa de Onda Verde, el único programa de la televisión regional que aborda temas ambientales. Bien, el tema ya está planteado. Hoy vamos a hablar de cuánto plástico se utiliza por la pandemia y qué hacer con ello. ¿Cómo, qué utilidad, qué finalidad le damos al plástico? Un tema que para abordarlo tenemos que contextualizarlo y que de hecho tiene un devenir en la historia. Es así, ¿no? Exactamente, y si hablamos de la historia tenemos que decir que el tema de los virus no es en absoluto nuevo, no es algo que haya aparecido en los últimos años, sino que los virus han convivido con el ser humano a lo largo de toda la historia. Es decir, para que, fíjese usted que nos está mirando mientras yo estoy hablando, mientras usted está mirando este programa, los virus están constantemente haciendo una recombinación dentro de la naturaleza. Entre los chanchos, pasan a los pájaros, pasan a distintos tipos de especies y cada tanto saltan a los humanos. El problema es cuando justamente el ser humano, Martín, va en busca de los virus, va en busca de estos bichitos que andan dando vuelta en la naturaleza. Así es, Pablo. ¿Cómo te va? Te voy a invitar para que sigamos hablando del tema, hacer un poquito de turismo, si te parece. Ajá. Nos vamos a ir varios kilómetros al norte de nuestro país, al norte de Argentina. Nos vamos hasta México, hasta la localidad de Chihuahua. Allí, cerca de esa localidad, a unos pocos kilómetros, se emplaza una cadena montañosa que lleva el nombre de las Sierras de Naica. Dentro de las Sierras de Naica hay un lugar que es espectacular, fantástico. Hace 20 años, aproximadamente en el año 2000, unos mineros se adentraron miles de metros de profundidad sobre las Sierras de Naica y llegaron a este lugar espectacular. ¿Y por qué es espectacular? Porque se encontraron con una cueva de cristales. Una cueva de cristales. Una cueva de cristales, así es. Y en esa cueva de cristales, habían cristales en los techos, en las paredes, en los suelos. Usted me dirá, cristales de los que nos colgamos en los cuellos. Claro, me imagino un dijecito. Así, no. Son cristales que en realidad algunos pesan hasta incluso 50 toneladas y miden varios metros. Desde que se descubrieron las cuevas de cristal allí en Chihuahua, en México, son pocos los investigadores y las personas que han podido entrar, seguramente porque ha tomado una importancia mayor allí en México. Lo cierto es que si bien se descubrieron estas cuevas hace 20 años, recién hace 26 millones de años que se formaron. Hace 26 millones de años se formaron las cuevas, pero las descubrieron unos mineros hace 20 años. ¿Cómo se formaron? Las cámaras, las cuevas de allí dentro, tenían agua caliente. Y el agua caliente se mezcló con los minerales de ese lugar, y como el agua caliente estaba a una temperatura de unos aproximados 56 grados centígrados, 58 grados centígrados, según dicen los investigadores, la temperatura idónea para que se formen los cristales. Si en algún momento tiene ganas de ir y aprovecha, vaya, porque es un lugar muy lindo, y si le parece, seguimos compartiendo un poquito más de las cuevas de cristal allí en Naica.
Qué interesante lo que planteaban Martín y Pablo, y no entra en la finitud de nuestra cabeza cuando hablamos de millones de años. Lo cierto es que esto que recién planteaba los chicos desde la producción, habrá que decir que los científicos están alertando sobre estos virus desde hace mucho tiempo. Así como en esta caverna de cristal en México los científicos dicen que en los granos de arena hay, que en las plataformas submarinas hay, en los glaciares. Hace poco hablábamos con Rafael Glasmanovich, científico del CONICET, y nos decía que en los glaciares hay guardado virus desde hace miles de años, virus que desconocemos y que justamente el cambio climático, el calentamiento del planeta y el derretimiento de los polos y de los glaciares puede hacer que esos virus emerjan, y no tenemos idea de qué se trata porque son virus guardados desde hace millones de años. Como bien decía Pablo, convivimos con estos bichitos permanentemente y desde siempre. Es más, el Imperio Romano decía o nombraba a los virus y le daba la terminología de virus a dos temas: a el veneno de la serpiente y al esperma del hombre. O sea, evidentemente el Imperio Romano hablaba de virus cuando hablaba de fluidos. Y fíjese qué loco, ¿no? La creación y también la muerte, todo utilizado en un mismo término, que es el virus. Desde siempre viven con nosotros los virus. Ya a principios del siglo pasado, estoy hablando del siglo XX, empezamos a distinguirlos y se investigó un poco más. Y entonces empezamos a encontrar diferentes virus en diferentes lugares. La Tierra, el planeta Tierra, es el hogar, entre otras cosas, de los virus. Y esta es la excusa del programa de hoy. Por eso Naciones Unidas decía, hace un tiempo atrás, hace 10 años, cuando estuvo la reunión de la Organización Mundial de la Salud en Nepal, ya en Nepal hablaba de que era una cuestión de tiempo, una pandemia, y que podía generar muertes de millones de personas y crisis económicas. Bueno, bienvenido, acá estamos, llegamos a lo que nos decía la Organización Mundial de la Salud. La historia habla permanentemente de los virus. El SIDA fue un virus allá por la década del 50, en el siglo XX, y que generó temor y pánico. Convivimos con ellos. La pregunta es si tendremos que acostumbrarnos a convivir y a sobrevivir con ellos, al menos para el futuro. Estoy hablando de futuro. Hola, Pablo. ¿Cómo te va, Ricardo? De esto habla la primera luz del semáforo, ¿no? Exactamente. Recién hablábamos de la Organización Mundial de la Salud, y mientras justamente la OMS se está trabajando para contener la pandemia de coronavirus, en las últimas semanas anunció que posiblemente nunca se encuentre una cura y que en todo caso, en el caso de haberla, se está muy lejos de llegar al final de esta pandemia. Mientras justamente esto ocurre en China, recién vos decías, Ricardo, empieza a haber algunos rumores de que podría haber un nuevo virus potencialmente o que potencialmente se podría transformar en una nueva pandemia. Según una investigación publicada en el portal especializado Science, científicos, investigadores, estudiosos de enfermedades infecciosas están advirtiendo de que los cerdos en China se están contagiando cada vez más rápido con un tipo de influenza que, repetimos, tendría una potencialidad para convertirse más adelante en una pandemia. ¿Cómo sucede esto? Pasa de los cerdos directamente a los humanos o a través de otro animal intermediario, y podemos estar nuevamente en problemas. La pregunta es, ¿cómo se contagian? ¿Cómo se transmite, Ricardo? Las llamadas enfermedades zoonóticas, ¿no? Las llamadas enfermedades zoonóticas. Bueno, de eso se está hablando. No salimos de una y parece que entramos en otra, por eso lo ubicamos en nuestra luz roja. ¿Por qué las nuevas enfermedades siguen surgiendo en China? Recién a fin de año de 2019, los funcionarios de salud de China reconocieron que tenían un problema. Un número monstruoso de personas estaban enfermando. Tenían fiebre, tos seca, estaban desarrollando algún tipo de neumonía y para algunos era fatal. Los científicos llamaron a la enfermedad COVID-19, confirmando que ese virus estaba infectando a miles de personas. Cuando intentaron rastrear el origen, encontraron una fuente posible: un mercado de comida en Wuhan, en China. Allí aparecieron 27 de los primeros 40 casos. No encontraron evidencias concluyentes, pero China no las necesitaba. Rápidamente cerró el mercado. Ya había sucedido antes, y en un lugar exactamente igual a ese.
En 2002, un coronavirus había surgido de una feria similar en el sur del país. Entonces, el brote llegó a 29 países y mató a 800 personas. Se trataba del SARS. Ahora, 18 años después, otro virus pone en jaque a 100 países y ya mató a más de 5.500 personas. ¿Qué relación tienen los mercados con el surgimiento de estos virus? ¿Y por qué siempre pasa en China? La mayoría de los virus que no enferman suelen originarse en animales. Por ejemplo, algunos de los virus que producen la gripe vienen de las aves o de los cerdos. El VIH viene de los chimpancés. El mortífero ébola de los murciélagos. Y en el caso del COVID-19, hay evidencias de que pasó de los murciélagos a los pangolines hasta infectar a los humanos. Se sabe que los virus son capaces de saltar de especie en especie, pero es una rareza que uno tan mortal logre completar la travesía hasta los humanos. Para lograrlo, todos estos portadores deben reunirse en un mismo lugar. En este punto es donde la hipótesis del mercado de Wuhan cobra sentido. Es un mercado húmedo, sin control alguno por parte de las autoridades regionales o de Beijing. El tipo de lugar donde animales vivos son carneados para el consumo. Las jaulas de animales se enciman y los de abajo usualmente reciben todo tipo de líquidos, excrementos, pus y sangre de los de arriba. Así es exactamente como un virus salta de un animal a otro. Si ese animal entra en contacto con humanos, el virus también puede infectarlo. Y si el virus se propaga entre los humanos, se produce un brote. Si bien hay mercados en todo el mundo, los de China son especiales porque tienen todo tipo de animales, incluso salvajes. Que todos estos animales convivan en los mercados es producto de una decisión que China tomó hace décadas. En los 70, el país desmoronaba. La hambruna había matado a más de 36 millones de personas y el régimen comunista, que controlaba toda la producción, no lograba alimentar a su población de 900 millones de personas. Casi obligado, el régimen cedió el control y permitió la producción privada. Mientras la mayoría se ocupó de alimentos populares como el cerdo, algunos pequeños granjeros se abocaron a cazar y criar animales salvajes como forma de sustento. Y como la actividad comenzaba a alimentar al pueblo hambriento, el régimen los apoyó. A fines de los 80, no solo respaldó la actividad, sino que la institucionalizó, y así nació una nueva industria en China. Las pequeñas producciones se transformaron en grandes, y las grandes poblaciones de animales favorecen las chances de que un ejemplar enferme y propague el virus. Y si, además, un mismo productor trabaja con varias especies, aumenta el número de virus en las granjas. Como si fuera poco riesgo, la legalización de este mercado también aumentó la existencia de uno paralelo y clandestino. Animales como tigres, rinocerontes y pangolines son traficados diariamente a China. En este contexto, sucedió lo inevitable. En 2003, apareció el SARS. El virus nació en un mercado en el sur de China. Los científicos hallaron sus primeros rastros en una granja de gatos y betas. En ese entonces, y bajo presión internacional, China prohibió el mercado de estos animales y de otros salvajes, pero unos meses después, rehabilitó 54 especies. Es que la industria de animales salvajes en China no es solo para consumo humano, sino que se producen tónicos estéticos, estimulantes sexuales y medicina alternativa. Solo una minoría consume estos productos, los ricos y poderosos. Es a esta minoría que el gobierno chino privilegia en detrimento de la seguridad del resto. China suspendió miles de mercados como el de Wuhan en cuanto el brote del coronavirus se descontroló, pero las organizaciones de todo el mundo exigen al régimen que directamente los prohíba. Xi Jinping evade esa responsabilidad y ante cada brote solo ordena enmendar la ley de protección a la vida salvaje. Si no cierra para siempre estos mercados, brotes como el del coronavirus seguirán surgiendo. Lo que veíamos recién es un informe del portal Infobae, a quienes les agradecemos mucho la gentileza por haber compartido con Onda Verde este material. Un material que nos sirve lógicamente para presentar este tema que estábamos conversando, la posibilidad de una nueva pandemia allí en China. Habrá que decir también lógicamente que como todos los medios de comunicación, Infobae también tiene quizás su línea, quizás queda evidente en el informe, pero nos parecía un material muy importante, muy interesante para poder abordar este tema. Es fundamental, sobre todo por lo que decía Pablo y por lo que decíamos, si usted nos ve regularmente,
la semana pasada. Pablo decía que los cerdos se están infectando a mayor velocidad y que eso podría pasar al ser humano. No olvidemos que hay por ahora un convenio que no se ha firmado, pero que se puede firmar, entre nuestro país y la República Popular de China, para que nosotros produzcamos los cerdos para que ellos puedan comer, ya que se han quedado por la peste africana porcina, se han quedado casi sin cerdos. Tuvieron que matar varios millones de cerdos y están produciendo entre un 25 y un 50% menos de carne de cerdo. Quieren que nosotros, Argentina, que producimos hoy 7 millones de cerdos, pasemos en poco tiempo a producir 100 millones de cerdos, convertirnos en factoría. Abre las puertas para una nueva pandemia, por eso es grave. Primer corte, ya volvemos. SADOP, el gremio de los docentes particulares, por una educación privada que respete la carrera docente. Acércate al SADOP, 4 de enero 2990. Consejo Municipal de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces. Segundo bloque del programa de hoy, que modificamos la rutina, modificamos la estructura. Vamos a comunicarnos virtualmente con Juani Prialis desde su casa para mantener la distancia aquí en el piso, y él nos busca, como siempre, los recomendados culturales, esas expresiones artísticas que mujeres y hombres hacen sobre un determinado tema, un libro y una película hablando de los virus y las pandemias. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Aquí estamos cumpliendo una vez más con los recomendados de cada fin de semana, como siempre, trayéndoles algunas recomendaciones culturales que tengan que ver con algún tema que se aborde en el programa. Y hoy, como se ha tratado en este programa, esta edición de Onda Verde, vamos a hablar de los virus y su relación con el cambio climático, su relación con el ambiente. Hoy les traje algunos recomendados que tienen que ver con esta temática. En primer lugar, un libro muy interesante que se publicó este año, se publicó hace muy poquito por un divulgador científico llamado Carl Zimmer. Este científico publicó su libro Un planeta de virus, en el que básicamente hace un recuento histórico de cómo se ha enfrentado la comunidad científica a virus del pasado, cómo los seres más pequeños que se pueden encontrar viviendo en este planeta pueden detener a la humanidad, y cómo también el cambio climático y estas bacterias pueden también provocar en un futuro otras enfermedades que puedan perjudicar la vida de los seres humanos. Es realmente muy interesante el enfoque que se le da a este libro. Como dijimos, es un libro que publicó Carl Zimmer, quien es un divulgador científico muy conocido, y su libro se llama Un planeta de virus, y este es el primer recomendado que les traigo para el día de hoy, un libro que se publicó en plena pandemia por coronavirus, se publicó hace muy poquito, así que es uno de los recomendados que les traigo para el día de hoy. Y por el otro lado, les quiero recomendar una película que es muy conocida, que se estrenó en el año 2008 y que lleva el título de The Happening. En su traducción al español se llamó El fin de los tiempos, una película muy conocida que trata justamente la historia de un profesor de ciencias y de su pareja que intentan descifrar una serie de eventos misteriosos que suceden en los Estados Unidos y que llevan a que mucha gente se suicidara y que tenga comportamientos realmente extraños. Es una pareja entonces que va a trabajar para develar este misterio y que va a luchar por sobrevivir a una crisis apocalíptica que se desata después de estos eventos. La película entonces se llama The Happening, también de alguna forma la relacionamos con esto que hablábamos hoy entre los virus y el ambiente. Así que si les parece, las invito a que veamos el tráiler de esta película, que junto con el libro cumplen con los recomendados para este programa. Hey, why would you just stop? You can't just leave us here. Sir, we lost contact. With whom? Everyone. They said to watch for warning signs. The first stage is confused speech. Claire? Claire? What page was I on? The second stage is physical disorientation, loss of direction. The third stage is fatal. Please tell us
what to do! I need a second, okay? Why can't anybody give me a goddamn second? Gracias, Juani, pero bueno, después tenemos también el final de nuestro programa con el tema musical que Juan nos trae también para despedirnos, pero queremos también darle la voz a los que saben, y de verdad, por eso estuvimos haciendo entrevistas, consultando a diferentes especialistas. La pregunta es la que quedó en el bloque anterior: ¿cómo se vincula la pandemia y lo ambiental? ¿Qué relación hay entre lo que vivimos y el cambio climático? Como decía Maristela Svampa cuando hablamos con ella, vivimos una crisis civilizatoria y una crisis ambiental. ¿Cuánto tenemos que cambiar de los paradigmas económicos para poder vivir de otra manera? Es lo que le preguntamos a un científico del CONICET, santafesino él, pero que por ahora anda trabajando en tierras correntinas. Con Alejandro Guiraudo hablamos y esto nos decía. Al colonialismo y las grandes, los países monárquicos del hemisferio norte, la mayoría que colonizaron gran parte de la tierra, todos los conocemos porque nosotros fuimos colonizados por los españoles, ¿no es cierto? Pero bueno, son Inglaterra, Alemania, Francia, Holanda, todos los países nórdicos. Cuando se expanden por el mundo, empiezan ya un proceso de modificaciones y posteriormente las monarquías son puestas en tela de juicio por la Revolución Francesa. Pero también se empieza a desarrollar la tecnología y la ciencia, tanto en la guerra y en la capacidad de colonización, como en fabricar máquinas cada vez más eficientes. Cuando se da la Revolución Industrial, que tiene un eje en Inglaterra sobre todo, y rápidamente se expande por Europa y también en América del Norte, que América del Norte fue colonizada por ingleses justamente, esos países empiezan a perfeccionar sus maquinarias y ahí se empiezan a vivir en ciudades que crecen cada vez más, son cada vez más populosas, y las personas que deciden sobre la naturaleza y ya teniendo también los palacios monárquicos y toda una vida bastante alejada de la naturaleza, ahí hay un hito de cambio de visión de las relaciones naturaleza-sociedad. Empezamos a creer que el mundo artificial que nosotros éramos capaces de crear era suficiente y que no dependíamos más de la naturaleza. Ese hito que te decía, revolución industrial, tecnificación y monetarización, que es otra cosa importante, porque después todos esos capitales acumulan riqueza y con esas riquezas, con ese dinero pueden generar especulación financiera y con esa riqueza después comprar bienes, comprar tierras, comprar más maquinarias, invertir, por ejemplo, en los que serían holding de siembra, y en donde ya el campesino se fue de la tierra, perdió esa relación con la naturaleza y las producciones son llevadas adelante por muy pocas personas extremadamente tecnificadas, con grandes impactos ambientales que después se vuelven sobre los humanos. Eso lo estamos viendo en el efecto de los agroquímicos en la salud, en las problemáticas de desaparición de especies, en estas pandemias que se están generando. Esa disociación naturaleza-sociedad no existe, por ejemplo, en la gente que hace agricultura orgánica o de subsistencia. Sabe que tiene una capacidad de producción, que tiene que fertilizar la tierra, que tiene que tener ciclos de la naturaleza para obtener su producción. Después, la revolución industrial, con una tecnificación que se acelera con el uso de los combustibles fósiles y del petróleo, que provoca también un segundo problema global que es el cambio climático, termina generando una agricultura tan tecnificada que la gente tiene que abandonar el campo y se concentra en las ciudades. Por ejemplo, Argentina tiene 80-90% de su población en ciudades. Es un país vacío en el campo prácticamente. Y a pesar de que somos grandes productores de materias primas, de soja principalmente, se hace con muy pocas personas, con una gran tecnificación, y esa tecnificación hace que en realidad nosotros invirtamos más calorías en producir. O sea, cuando yo pongo un tractor, gasto el combustible, pongo los agroquímicos y hago un balance de lo que yo puse, estoy poniendo más de lo que obtengo como alimento. Entonces estoy calentando el mundo, porque esa energía que pongo de más
yo cada 6, 7 calorías obtengo 1 caloría de alimento por la soja. Entonces termino calentando el mundo. Eso tiene consecuencias, digamos, que inevitablemente tienen un impacto ambiental grande porque se transforman millones de hectáreas de pastizales, de bosques, se deforesta. Fíjate vos lo que pasa ahora con nuestro Chaco, que son los bosques secos más grandes de Sudamérica después del Amazonas. Teníamos como 80 millones de hectáreas. Bueno, se está deforestando a una tasa enorme que nos pone entre los 10 países que más estamos deforestando en el mundo. Muchísimas gracias a Alejandro Guiraudo por esta entrevista que nos daba y que nos fue tan útil. Y otra vez algunos temas recurrentes, ¿no? Que ya hablamos con otros especialistas. Fíjese que no estamos hablando con ambientalistas. Y nosotros amamos a los ambientalistas, respetamos y entendemos la función social que cumplen, importante. Pero hablamos con científicos. Y los científicos coinciden con los ambientalistas. Digo, para aquellos que dicen que medio ambiente y progreso no van de la mano. Ellos coinciden, dicen, estamos agrediendo a la naturaleza y la naturaleza responde. Tenemos que cambiar nuestras maneras de vivir, los paradigmas, preguntarnos si para algo debiera servirnos esta pandemia, debiera servir para cómo lo vamos a parar después, en el día después. ¿Vamos a seguir siendo iguales? Vamos a seguir sufriendo los mismos problemas. Luz amarilla. Hay gente que parece que está aprendiendo. Hay gente que parece que dijo, hay que cambiar. Tenemos que poner plata acá para modificar nuestros hábitos. Parece que están aprendiendo, están mirando el futuro y nos metemos de a poquito en las noticias, en las buenas noticias. Últimamente veníamos con las luces amarillas, quizás un tanto más negativas. Bueno, en esta oportunidad tenemos que hablar de que la Unión Europea aprobó un plan pensando hacia futuro, pensando en la era post-pandemia, para la reconstrucción de la economía europea justamente. ¿Y cuál es la novedad? La novedad es que dentro de este plan económico se estima una partida presupuestaria de aproximadamente 550.000 millones de euros para proyectos verdes. Hace algunas, o mejor dicho, en los últimos programas, hace algunas semanas atrás, veníamos hablando de cómo el gobierno francés había anunciado también una partida presupuestaria para proyectos verdes. Lo habíamos puesto en la luz amarilla también, había algunas dudas respecto a una eventual intencionalidad política, pero también hablábamos de cómo la Unión Europea empieza a apuntalar para los próximos años la salida de los plásticos de un solo uso. Y hablamos también, vamos a recordarle a quienes nos están mirando, de aquel programa de transporte público que está diseñando Dinamarca para tener precisamente un transporte público bajo en emisiones de dióxido de carbono. Buenas noticias. Lo cierto es que este programa económico que plantea la Unión Europea de cara a los próximos años se plantea en primera instancia como una buena noticia. 550.000 millones de euros. 550.000 millones Inédito, de euros. Semejante inversión en proyectos verdes, en proyectos ambientales. Así que evidentemente es si se llega a conformar, si se llega a llevar a cabo, porque por ahora es un programa, es una buena noticia, ¿no? Exactamente. La luz amarilla. Después de 90 horas de intensas negociaciones, los líderes de la Unión Europea alcanzaron hace algunas semanas atrás un acuerdo para la recuperación post-coronavirus, que destinará casi 550.000 millones de euros a proyectos verdes en los próximos 7 años. El dinero representa una cuota del 30% del gigantesco paquete que prevé un presupuesto de 1.074 billones de euros para la Unión Europea para el periodo 2021 y 2027, y un fondo de recuperación de 750.000 millones de euros por el coronavirus. De este modo, cientos de posibles proyectos podrían beneficiarse, desde la producción del acero bajo en carbono en Suecia a una fábrica de baterías para vehículos eléctricos en Polonia. Sin embargo, la falta de normas precisas sobre cómo puede ser gastado dejó algunas dudas. Bas Eickhout, un europarlamentario verde holandés, señaló que se necesitan criterios claros para garantizar que son usados para librar al continente del uso del carbón, petróleo y gas natural, y agregó que habría sido un buen comienzo un compromiso de no destinar dinero a combustibles fósiles. El hecho de que no lo hicieran dice mucho.
Lo veíamos en el informe, habrá que ver de qué modo se planea gastar o invertir, mejor dicho, toda esta cantidad de dinero. Ojalá no quede solamente en un proyecto, ojalá se lleve a cabo. Lo que sí es realmente destacable es que la temática medioambiental está cada vez más en agenda dentro de la Unión Europea. Y eso es buenísimo, que empiece a estar en agenda. Digo, lo que hace años estamos en esto, hace 5 o 6 años, este programa era impensado. Totalmente, totalmente. Y son programas que apuntan a lo socioambiental, no son proyectos verdes simplemente por una cuestión romántica, son proyectos verdes vinculados con la vida de los seres humanos y por eso es una buena noticia. Vamos a un corte, cuando volvamos vamos a ver cuántos kilos de plástico por día, más que por día, por contaminado, por enfermo, se lleva esta pandemia. ADUL, Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. En la lucha por salarios dignos, jubilación móvil y una universidad democrática, pluralista, científica y al servicio del pueblo. ADUL, Pasaje Martínez, 2683. Entre la escenografía del programa de hoy trajimos 2 trajes. Este es el que usan los enfermos. Una persona infectada se pone este tipo de traje. En la otra punta del estudio está el traje que usan los médicos. Todos tienen más o menos una cantidad importante de plástico. Todo este material, y como debe ser, una vez utilizado, se tira, se desecha ante la peligrosidad de que si no se transforme en un agente que siga transmitiendo el virus. Ahora, ¿cuánto se utiliza por enfermo? El Ministerio de Salud de México hizo un cálculo y plantea que cada caso se lleva 2 kilos de material plástico. ¿Mucho? A ver, una persona se infecta y cada vez que se lo trata, desde el efector de salud en todo el mundo, se tira una bolsa similar a esta, repleta de plástico. Cada caso, cada infectado, cada enfermo, una bolsa de 2 kilos de plástico. Hagamos el cálculo. Al momento de grabar este programa, 48 horas antes que salga al aire, estamos viendo unas placas ahora, estamos viendo la cantidad de toneladas que por caso se lleva en el mundo, en la Argentina y en el mundo. Fíjense ustedes en estos datos que estamos mostrando ahora, que estamos viendo, la cantidad de plástico por caso, esos 2 kilos, cuando uno lo multiplica exponencialmente por los miles y miles de infectados por día, eso es lo que termina en la basura. ¿A dónde va? Y es posible que vaya al fondo de los ríos, como vimos en el primer video, a un basurero a cielo abierto. Muy poco se recicla, muy poco. Por eso estamos hablando de este tema hoy. Y sobre este tema voy a Martín. Martín tiene una entrevista. ¿Estuviste hablando con quién? Así es, Ricardo. Hablamos con Jorge Bianchini. Él es licenciado en Seguridad y Salud Ocupacional por la Universidad Nacional del Litoral. Con él hablamos específicamente de este tema que nos planteabas, los residuos, pero en particular de la problemática de los residuos patológicos, aquellos residuos que se generan en los hospitales, específicamente este lugar donde los médicos y las médicas enfrentan cara a cara a la pandemia. Hablamos de qué son los residuos patológicos, cómo se tratan, por qué son los más peligrosos. Y además también hablamos con Jorge de la problemática del tratamiento de los residuos. ¿Por qué el tratamiento de los residuos es fundamental? Y también, por otro lado, hablamos de más temas, obviamente, y lo presentamos en la siguiente entrevista. Hoy por hoy, en cuanto a la pandemia, mucho de lo que sale como barbijo o como tapaboca tendría que recuperarse. El tema es que, si bien es cierto, como vos decías, la preocupación es en hospitales. ¿Por qué? Porque el resto de la comunidad no está usando barbijo descartable, está usando barbijo que los lava, los utiliza nuevamente. Entonces, por ese motivo no habría descarte de patológico. Pero, si nos ponemos a pensar, todo aquel que pueda llegar a tener síntomas de gripe, de fiebre, de angina o de lo que sea, ese descarte, ese residuo es un residuo patológico.
porque puede llegar a contaminar. Entonces, lo vemos ahora en la pandemia, pero lo tuvimos siempre y lo vamos a seguir teniendo porque el común de la gente descarta el pañuelo descartable en la bolsa de basura. Y esa bolsa de basura va a parar al basurero de la municipalidad, de la comuna, del lugar o de la zona. Y ahí es donde empiezan las transmisiones. Por eso es que a veces los grandes conglomerados, como se denominó la ciudad, el Gran Santa Fe, el Gran Paraná, el Gran Rosario, el Gran Buenos Aires, el AMBA, son ciudades en donde tienen grandes problemas de contaminaciones a raíz de todo eso, no solamente la contaminación industrial, los grandes basureros. Por otro lado, gran cantidad de lo que son los plásticos que van saliendo y que se van descartando de todo lo que es no solamente patológicos, residuos en general. Hay muchos compuestos que no lo vemos como plástico, están ocasionando grandes cantidades de problemas. Muchas veces lo vemos ahora como patológico con respecto al coronavirus, pero por ejemplo, también tenemos los peligrosos que están dando vuelta, que no son considerados. O sea, residuo patológico es todo aquello que lo podemos considerar fluidos corporales, no importa en qué estado. Pero tenemos también peligroso, como por ejemplo los tubos fluorescentes o las lámparas incandescentes, las lámparas bajo consumo que se empezaron a fabricar desde hace unos años atrás en reemplazo de las lámparas incandescentes, están compuestos en su interior por mercurio y eso hace que ese mercurio vaya a parar a los recolectores de residuos a través de lo que es las grandes pilas de residuos municipales, en donde empezamos a ver que ese mercurio se incorpora a la tierra, al agua, y provocando contaminación en la gente de alrededor de eso. Y aunque parezca mentira, hay una gran comunidad que vive de los basurales y basta con recorrerlo. Yo lo he recorrido 2 o 3 veces y realmente es una comunidad muy grande que vive en los basurales en donde está recibiendo esa contaminación, ¿no? A los residuos hospitalarios, los hospitales de la ciudad de Santa Fe, la provincia entera, hospitales, laboratorios, los dentistas también tienen en sus consultorios, tienen la recolección de residuos patológicos a través de empresas privadas que hacen la recolección. Hay 2 o 3 empresas en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, que hacen la recolección y todo eso va a parar a los hornos, hornos pirolíticos que hay en la localidad de Rosario. En Santa Fe no tiene horno pirolítico. Teníamos uno hace un tiempo atrás funcionando en la localidad de Santo Tomé, que abastecía o cubría toda la región y después por una pelea política entre gente del CONICET y los dueños del horno, empezaron unas discusiones políticas y lo terminaron cerrando, se terminó cerrando totalmente. Y bueno, y no tenemos, pese a que la ley dice que los residuos patológicos, los residuos peligrosos no pueden salir de la localidad donde se generan. Nosotros en nuestra provincia y casi en todo el país pasa lo mismo, se trasladan hacia donde están los hornos, o sea que de Santa Fe trasladamos a Rosario. Perdón. Para eso hay un protocolo especial para el traslado de residuos patológicos. Primero tienen que ser recolectados en bolsas específicas, color roja, de más de 100 micrones de espesor. Doble bolsa cuando llega a un sector en donde puede llegar a perjudicar o puede llegar a tener líquidos que vuelquen. El protocolo dice que el camión tiene que tener una cierta característica y se tiene que hacer un seguimiento del camión si ese camión tiene un accidente. O sea, no se pueden tocar los residuos, no se pueden trasladar a otro camión, sino que tiene que ir de la misma empresa a otro camión al sector del accidente y trasladarlo. Y el personal que manipula material patológico tiene que tener un cierto control, una cierta capacitación que se va haciendo permanentemente.
El tema, vuelvo, o sea, hablamos, lo juntan en los laboratorios, lo juntan en los hospitales, las clínicas, en todos lados, pero no todos tienen la conciencia. ¿Por qué? Porque hoy por hoy cuesta mucha plata el traslado de residuos patológicos. Entonces, muchas veces se derivan parte de esos residuos patológicos a lo que son la basura domiciliaria, residuo sólido urbano, como se denomina. Y ahí es donde están los problemas graves. O sea, para disminuir los costos, lo hacen. Si eso lo hicieron en periodos normales, hoy, en periodo de cuarentena, se ve muchísimo más agravado esto. Hay una ley nacional que dice que habla sobre todo de la clasificación de residuos y habla de los residuos patológicos, los residuos peligrosos, los residuos, se incorporó posteriormente los residuos radioactivos. La provincia de Santa Fe nunca quiso adherir a esa ley nacional. Vos pensá en la historia de la provincia de Santa Fe en los últimos 40 años, prácticamente siempre estuvimos contrarios al gobierno nacional. Y las pocas veces que nos alineamos con el gobierno nacional no le llevamos la punta a lo que se decía. Esa ley nacional que lleva varios años dando vuelta, la provincia de Santa Fe fue una de las únicas que no adhirió a esa ley nacional. Hubo provincias como por ejemplo Ciudad Autónoma de Buenos Aires que si bien no adhirió a la ley nacional, hizo su propia ley de residuos sólidos urbanos o residuos general, que fue mejoradora a la ley nacional. La provincia de Córdoba, por ejemplo, desde el año 70 y pico, 80, tiene una ley de generación de residuos que fue anterior a la ley nacional y fue superadora a la ley nacional. Entonces ellos no necesitaron adherir porque tuvieron precisamente su ley provincial. Y la Constitución Nacional habla de que si hay una ley nacional, las provincias pueden adherir o pueden hacer una ley mejoradora, no para atrás. La provincia de Santa Fe nunca hizo su propia ley ni nunca adhirió a la nacional. Y la ley que tenemos hoy en día en la provincia de Santa Fe es menor que lo que exige la ley nacional. Entonces se genera ese inconveniente, ¿no? ¿Qué debería generarse en este caso? Debería generarse primero el organismo de control. Sin un organismo de control no hay ley que sirva. Podemos tener toda la legislación que quiera, pero si la policía no está en la calle, no va a pasar nada. Esto pasa exactamente lo mismo. Tiene que estar el organismo de control, tiene que existir una ley que nos permita adecuar a la clasificación de residuos. Y después empezar a bajar la concientización de los ciudadanos. Acá viene una de las partes más difíciles, ¿no? Vos recorrés las distintas ciudades de la provincia y decís, ¿cómo puede ser que esta ciudad esté tan linda y mi Santa Fe, que yo la quiero tanto y que vivo ahí, esté en las condiciones que está? El agradecimiento a Jorge Bianchini. Me quedo con una parte de lo que hablaba con Martín y el tema de las responsabilidades, como decimos siempre, las responsabilidades públicas y las responsabilidades sociales. Quedarnos con eso por un lado. Y por otro lado, con la necesidad imperiosa, hablábamos al principio del programa, si no abordamos el tema hoy, cuando la pandemia no esté más, ojalá sea dentro de muy poco, ojalá sea mañana, pero cuando la pandemia no esté más vamos a tener otro problema, que es este. Entonces nuestra inquietud hoy, nuestro deseo hoy es abordar la problemática para tener algo solucionado, aunque sea algo solucionado, cuando esto ya no lo tengamos que vivir y no tengamos un nuevo problema en este caso ambiental. Por eso estamos abordando este tema y por eso urge la necesidad de la creación o el uso o el desarrollo de otro tipo de materiales más allá del plástico de un solo uso, biodegradables, reciclables o aditivos químicos que nos permitan trabajar de una manera mucho pero mucho más sustentable. Creo que era la buena noticia. Momento de presentar la buena noticia. Nos vamos de la pandemia, nos vamos de los virus.
Es muy bueno esto, ¿eh? Son muchos árboles, pero muchos árboles. Pero muchos árboles es muy buena y habrán escuchado quienes están del otro lado la solicitud de, con todo esto precisamente de la pandemia, de la cuarentena, del aislamiento, si te quedás en casa ayudás a salvar el mundo. Bueno, la noticia de hoy nos trae un eslogan parecido, podríamos decir, si navegás por internet también podés ayudar, no sé si a salvar el mundo, pero por lo menos a hacerlo un poco más habitable. ¿Sabes de qué estamos hablando, Ricardo? Estamos hablando de Ecosia. ¿Qué es Ecosia? Ecosia es un buscador de internet, algo así, por ejemplo, como podríamos decir Google, que por cada búsqueda que hacen los usuarios planta un árbol en el planeta, en diferentes partes del mundo. Y hace poquito anunció que llegó a la cantidad de 100 millones de árboles plantados en todo el mundo, Ricardo. 100 millones de árboles plantados. Está muy bueno, como bien decía Pablo, no salvamos el mundo, pero hacemos nuestro aporte, son muchos árboles y no cuesta nada ir a ese buscador. Es una buena estrategia de marketing, habrá que decirlo. Es una muy buena estrategia. Pero sí, bueno, sí. Pero sirve y utilicémosla y por eso la ponemos en la buena noticia de la semana. Se prende nuestra luz verde del semáforo. El motor de búsqueda con sede en Berlín, Ecosia, logró alcanzar los 100 millones de árboles plantados. Desde alcanzar su última meta de 50 millones de árboles en febrero de 2019, la empresa logró duplicar esa cantidad, lo que se traduce en la reducción de 5 millones de toneladas de dióxido de carbono en nuestra atmósfera. Ecosia es un motor de búsqueda alemán que destina la gran mayoría de sus ingresos a proyectos de reforestación. Fue fundado por Christian Kroll, el actual CEO a fines de 2009, gracias a sus experiencias en Argentina, donde se sensibilizó acerca del problema de la deforestación. De acuerdo con los reportes financieros de mayo, Ecosia destinó el 44% de sus ingresos a proyectos de reforestación y el 11% a proyectos de medio ambiente. Los proyectos actuales de reforestación se centran en países como Brasil y Australia y regiones de África. Ecosia también, según como afirma en su sitio web, respeta la privacidad de los usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Que no vende los datos de navegación a empresas interesadas en contar con estos datos. Y hay algo más que hay que destacar y es que Ecosia tiene actualmente en Alemania 4 plantas de energía renovable, lo cual le permite precisamente abastecer a toda su estructura empresarial, a toda su estructura de trabajo de energías renovables. Una muy buena noticia y además llamativa también. Sí, ¿no? Llamativa, interesante y ayuda, aporta, ¿no? Y por eso la ponemos en la luz verde. Casi nos estamos yendo. Nos tenemos que ir, se nos terminó el programa. Habría que hacer el cálculo en esta hora que estuvimos al aire, cuántos de estos dos trajes que usa el efector de salud terminaron en una bolsa y fueron a la basura. ¿Cuántos en esta hora lamentablemente se infectaron y tuvieron que usar como enfermos un traje, como médicos, enfermeros, camilleros, anestesistas, el otro traje lleno de plástico? Lo cierto es que esa persona generó 2 kilos de plástico. Así que nosotros nos vamos a ir con el tema musical, que Juani presenta desde su casa como siempre. Pero te invito a que me acompañes, al menos estos 2 kilos de plástico los vamos a llevar a un lugar para que no termine en el fondo del mar. ¿Te parece? Te acompaño. Y así nos vamos. Juani presenta el tema musical, nosotros nos vamos. Gracias por todo, hasta la semana que viene. Nos vamos a despedir entonces, como siempre, con música, con canciones de aquellos artistas que le canten de alguna forma al ambiente. Y hoy elegimos esta canción del cantante español Macaco, que se llama Moving, una canción que presentó en el año 2010 en el marco de una campaña de National Geographic por el Día Mundial de la Tierra. Es una canción que ha obtenido muchísimos premios a lo largo de los años y que de alguna forma trata de concientizar también de que seamos un poco más responsables con el tratamiento que tenemos con nuestro hogar, que es el planeta Tierra. Así que, si les parece, nos despedimos de esta edición de Onda Verde escuchando a Macaco con esta gran canción en el video que comparte junto a otros grandes artistas como La Mari, como Juanes, como Juan Luis Guerra. Así que bueno, las invito a que nos despidamos con esta alegre canción y un mensaje esperanzador para que tomemos conciencia y que tratemos un poco mejor a nuestro